Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Humo y Espejos. Vamos a recibir hoy a Vladimir Vasilkov. Él es editor jefe adjunto de la publicación Libertador, periodista internacional, teólogo político, científico, escritor, publicista, y va hoy a acompañarnos en los análisis geopolíticos para interpretarlos desde un punto de vista teológico. Este material va a ser emitido con la entrevista tal cual como ustedes la van a hacer hoy, y después Marcelo Ramírez también va a analizar sus respuestas y a partir de ahí hacer estos análisis geopolíticos no convencionales que los tenemos acostumbrados. Así que voy a traer a nuestro invitado de hoy. Bueno, la idea es que nos acompañe en varios programas, así que как дела, Vladimir? Muy bien. Buenas tardes, preciosa Ivonne. Hola a todos. Estoy listo. Bueno, спасибо, что вы здесь сегодня. Спасибо вам. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos hemos puesto un poco internacionales hoy, así que ¿cómo podemos entender metafísicamente la confrontación entre Rusia y la OTAN como un reflejo de fuerzas mayores en un conflicto dentro de la humanidad? Gracias. Escalando la verticalidad de un conflicto multicapa que emergió a través de la guerra civil en los fragmentos del Imperio Ruso, y dado que la Unión Soviética también estaba compuesta de esos fragmentos, un recipiente roto que intentaron pegar torpemente, vemos en la superficie un conflicto regional entre dos estados de Europa del Este. ¿Cómo sucedió esto? En Ucrania, aprovechando la debilidad de Rusia durante varias décadas, lograron crear una nación sintética. Ucrania, si miras la palabra educación, literalmente se traduce a cualquier idioma del mundo como periferia. Es decir, este territorio se consideraba una periferia. ¿Periferia de qué? Periferia de Rusia. Sigamos adelante. El territorio de Ucrania fue moldeado por los comunistas a partir de varias grandes regiones, principalmente Pequeña Rusia y Nueva Rusia. Eran sujetos dentro del Imperio Ruso. Pero fue precisamente el poder soviético el que inventó Ucrania, sembrando serios frutos de etnoseparatismo. El terreno para esto existía en esas tierras anteriormente, ya que estas tierras estaban periódicamente bajo el dominio de la Mancomunidad de Polonia-Lituania, un país católico. Y obtuvimos una macrorregión rusa con una fuerte influencia de ideas espiritual-políticas que durante 100 años crecieron en lo que ahora ves. A los habitantes de Ucrania se les impuso durante mucho tiempo la idea de una identidad propia en relación con la Gran Rusia, con Rusia y los rusos, aunque los ucranianos eran también rusos, pero al final transformaron su parte regional de la cultura rusa, su mentalidad regional, su dialecto y otras características en una cultura separada, supuestamente de un atlas separado. Aquí no hay nada nuevo. Para completar el proceso de creación de una nación sintética, es necesario aderezar todo lo anterior con fuertes ideas de odio hacia la metrópoli, hacia la nación de la que se planea separarse. Si el chauvinismo ucraniano comenzó en el oeste de Ucrania, que desde hace mucho tiempo gravitaba hacia Polonia y estaba bajo su influencia, gradualmente esta plaga se extendió por todo el territorio de Ucrania, ya que la influencia se extendía a través del aparato administrativo del Estado. Y hoy vemos la lucha contra lo que era un signo de identidad de la Ucrania moderna, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Para completar los procesos separatistas es necesario ir hasta el final, y el liderazgo ucraniano, o más bien sus tutores occidentales, decidieron crear una estructura espiritual controlada. Surge la pregunta, ¿por qué no se podía capturar la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y simplemente reformarla a su manera? Aquí entramos en una esfera surrealista, porque es imposible cambiar un organismo divino, es decir, la Iglesia. Y aquellos que ahora luchan contra la Iglesia Ortodoxa Ucraniana lo entienden. Creando un nuevo recipiente, una nueva iglesia, se podrá llenarla con el espíritu necesario, que sin duda ya no será ni cristiano, ni ruso, ni siquiera ucraniano, en la forma en que la Iglesia de Ucrania lo preservó. Pido disculpas por la larga introducción, pero es importante para entender los problemas. El siguiente nivel es el ataque de la OTAN a Rusia. Con las manos del liderazgo ucraniano y los ucranianos, la alianza crea un punto de inestabilidad y vulnerabilidad para los rusos.
Están plantando una bomba histórica espiritual que durante siglos afectará las relaciones entre los rusos y aquellos que eligieron para sí mismos a Ucrania entre Oriente y Occidente. La OTAN astutamente lucha contra los rusos con las manos de los rusos, pero de aquellos rusos que lograron esclavizar espiritual e ideológicamente imponiéndoles un modelo de pensamiento falso. Y lo más terrible es que la OTAN intenta dañar a Rusia con las manos de los mismos rusos, aquellos rusos que, lamentablemente, renunciaron a su orgulloso nombre. En la antigüedad, los cristianos creían que el anticristo vendría del oeste. Tal metáfora surgió por un lado como un contraste. El sol sale por el este y Cristo es la imagen del sol. Las iglesias ortodoxas, por cierto, se construyen con los altares hacia el este. En algunos casos pueden orientarse hacia el norte y el sur, pero nunca hacia el oeste. La idea simbólica se convirtió en una idea de la escatología ortodoxa real. Del oeste vendrá inevitablemente el anticristo. Precisamente de allí, como dice una frase del Evangelio, no puede venir nada bueno. Hoy vemos que el occidente colectivo, que alguna vez fue parte del mundo cristiano, se está convirtiendo en una forja de productos que no se pueden llamar de otra manera que satánicos. Resulta que las fuerzas anticristianas que se han apartado de Dios, utilizando aparte de los cristianos del este engañados, intentan con su misma sangre infligir el máximo daño a aquellos que aún no han renunciado a los valores de Cristo. Y Ucrania, es decir, la periferia, en este sentido se ha convertido en el campo de batalla de Gog y Magog contra el pueblo de Dios. ¿Y qué es Ucrania como periferia? Es por un lado la periferia de la civilización ortodoxa rusa, la periferia occidental, es decir, que limita con aquellas tierras de las que debe venir el anticristo. Al mismo tiempo para Europa, para esa parte de ella que hoy se presenta como un mundo separado de Rusia, es una periferia, porque Europa ve a Ucrania como miembro de la Unión Europea. Y en la periferia de dos poderosas civilizaciones mundiales, se libra una batalla de esa parte que declara cada vez más confiadamente su adhesión a principios anticristianos y satánicos, actuando precisamente con tales métodos contra el pueblo de Dios, el ruso. Muchísimas gracias. Vamos entonces a continuar, ¿no? La segunda pregunta que surge es si existe una lucha entre principios espirituales de soberanía y globalismo que se manifiesta en este conflicto. La idea del globalismo en sí misma no es nueva. Se puede ver en la antigüedad durante los intentos de construir la Torre de Babel. Posteriormente, una serie de imperios intentaron imponer su visión del mundo a otros pueblos y civilizaciones vecinas. Utilizo la palabra civilización en el sentido que propuso el filósofo ruso Danilevsky. La civilización en realidad no es una sola. Hay muchas, y todas viven según sus ciclos históricos, leyes, principios, tienen diferentes potenciales y niveles de desarrollo. Por lo tanto, el globalismo es una adhesión al vector de movimiento antidivino de la humanidad, al menos de esa civilización que los globalistas intentan construir a partir de estados esclavizados que han aceptado voluntariamente sus órdenes. En otras palabras, el globalismo es esclavitud espiritual, cuando debes renunciar a tu identidad, a tu destino divino, a tus características humanas, con las que Dios te dotó, en favor de lo que los globalistas inventen para ti. La soberanía es un concepto de la teología política, correspondiente a la lógica de la libertad divina. El soberano tiene derecho a determinar cómo vivir y en qué dirección dirigir el movimiento de su política. ¿Qué es Ucrania? Es un estado dependiente desprovisto de toda soberanía, encabezado por un administrador comunal que ha perdido legitimidad. La legitimidad se puede considerar como sinónimo de canonicidad. Una iglesia cismática no canónica de Ucrania en lugar de una iglesia canónica. Un presidente no canónico que irónicamente no es étnicamente ucraniano. Ucrania ha perdido soberanía y legitimidad como Estado porque los globalistas le han privado del derecho a la libre elección y autodeterminación. Ucrania es un esclavo sin voluntad en manos del diablo occidental. Rusia, por el contrario, actúa como un Estado soberano, que dentro de BRICS, por ejemplo, habla de multipolaridad y la comunidad de estados libres e independientes. Es una posición completamente cristiana. Por cierto, el resto de Europa, que no se atreve ni es capaz de sacudirse el yugo de EEU, podría haberse unido de Lisboa a Vladivostok en otros principios, de igualdad y libertad. Una unión política cristiana sería una oportunidad para el viejo mundo y para toda la humanidad por siglos. El emperador ruso Alejandro I, después de la guerra con Napoleón,
creó junto con Prusia y Austria la Santa Alianza, que debía ser, como decimos en Rusia, la Unión Europea de una persona sana. Tal unión de estados europeos, de Lisboa a Vladivostok, sería la antítesis de las uniones globalistas, ya que se basaría en principios de libertad e igualdad, así como en un apoyo mutuo real, no declarado, y actuaría bajo el modelo de ganar-ganar, donde, al pensar en sus intereses, un país no olvidaría los beneficios reales de su aliado y socio. Desde una perspectiva metafísica, ¿cómo interpretamos la percepción de amenaza que ambos lados parecen sentir? ¿Es un reflejo de un temor más profundo relacionado con la identidad y el propósito colectivo? Sin duda, cada país tiene su propio fragmento, basado en mitos construidos anteriormente. Es esta verdad la que impulsa a los apasionados, a los ciudadanos comunes y a los tomadores de decisiones a dar impulso al engranaje del conflicto. Vemos que la decepción en Occidente es bastante fuerte, aún más en Ucrania. Desde principios de año vemos que el régimen de Kiev adopta literalmente leyes totalitarias, obligando a los hombres e incluso a las mujeres a tomar las armas. Los ataques de los empleados de las comisarías militares a las personas en las calles se han convertido en un tema de conversación. Piénsalo. Durante más de medio año, si no más, un país en guerra furiosa captura a ciudadanos en las calles, enviándolos a la fuerza al frente. Esto indica que los ucranianos no quieren luchar. Si no quieren luchar, significa que no creen en la existencia de una amenaza. Ven una lucha insalubre contra los símbolos rusos, que comenzó con declaraciones conciliadoras hacia los rusos, y continúa literalmente con la prohibición de la actividad de la iglesia, un símbolo espiritual para muchos habitantes de Ucrania. Ese es un punto. Por otro lado, la negativa a luchar indica que hay más miedo al ruso. No, era un miedo impuesto. Para el ciudadano ucraniano, en caso de una hipotética llegada al poder en Kiev de los rusos, nada cambiará en su vida. Aunque por supuesto, cambiará. La rusofobia insensata contra uno mismo. El consumo del dragón de su propia cola cesará. Resulta que la idea espiritual de Rusia fue más fuerte que la idea de odio cultivada por Kiev. La identidad rusa resultó ser más fuerte que la ucraniana sintética. La verdad de la ortodoxia en la cara de la Iglesia ucraniana canónica del Patriarcado de Moscú también venció a las instituciones religiosas de la Quimera, que intentaron imponer sin éxito a los ucranianos. Al final, el miedo a la muerte ganó, y la victoria del miedo a la muerte confirma todo lo que he dicho. Los rusos murieron y mueren por Cristo o por una causa justa, detrás de la cual ven el derecho divino sagrado, porque el amor, la energía suprema del universo, es más fuerte que el miedo. Es la ley de la naturaleza humana, morirás por lo que amas, lo arriesgarás todo y llegarás hasta el final. Si los ucranianos no llegan hasta el final, si el miedo los hace huir del país y negarse a luchar, significa que no aman aquello por lo que se les obliga a luchar. Esa es una teología política sencilla. Bueno, Marcelo va a tener mucho trabajo analizando sus respuestas, así que muchas gracias. Y para terminar, la última pregunta que le hago hoy es qué implicancias espirituales podría tener una posible resolución de este conflicto o su escalada a una guerra mayor. Espero que no haya una gran guerra, aunque los cisnes negros a menudo vuelan sobre los eventos. Al cisne negro se le podría llamar ángel, ya que de otro modo, como intervención de fuerzas superiores en procesos de sorpresa que cambian el curso de la historia de manera inesperada, no se puede llamar. Todos están cansados de la guerra y han escuchado amenazas horribles. Recuerdan el libro del Apocalipsis y sus profecías. Al final, cualquier gran guerra, y la guerra entre Rusia y Ucrania, no es solo un conflicto regional, es un enfrentamiento de un gran número de participantes en un territorio fronterizo, se convierte en consecuencia de la desarmonía espiritual. De esto escribieron los santos padres. San Nicolás de Serbia, por ejemplo, dijo que cuando el pecado comienza a prevalecer en la sociedad, la propia naturaleza se levanta contra las personas. Esto puede explicar los desastres naturales, que no son pocos, pero afortunadamente aún no tienen un carácter planetario. La naturaleza es un organismo creado por Dios y reacciona muy sensiblemente a las sustancias espirituales.
La guerra, según San Nicolás, representa la culminación de la desviación de la sociedad de la armonía con Dios. Es el dolor de la guerra lo que hace que el hombre despierte de la embriaguez del pecado, y no es necesario participar en esto. Una parte significativa de la humanidad no tiene relación alguna con el conflicto, pero observarlo a través de los medios, empatizar, ponerse en el lugar de aquellos sufrimientos que caen sobre los militares y civiles afectados por el conflicto, sentir miedo por las amenazas mutuas de los políticos, analizar el conflicto, todo esto hace que uno piense y dedique su atención a la reflexión. Naturalmente, la reflexión lleva a comprender que la guerra no trae nada bueno para el ser humano. Aquí, en un individuo particular, nacen pensamientos bastante saludables que neutralizan los pensamientos negativos. Es paradójico, pero incluso mirando desde lejos, en una persona ocupada consigo misma, nacen la misericordia, la bondad, el amor. La guerra como lección, al observarla, incluso como oyente en una clase en línea, algo se aprende. Me gustaría creer que el conflicto, junto con otros que arden en este mundo, ayudará a la humanidad a revisar su camino, sus prioridades, sus valores. Debemos entender que la vida terrenal es algo muy frágil, puede terminar en un instante. ¿Y luego qué? Luego comenzará una nueva vida. ¿Y qué llevaremos con nosotros a esta nueva vida? Llevaremos con nosotros lo que hemos acumulado en nuestra alma. Es evidente que el alma debe nutrirse de virtudes para una vida eterna próspera. Y créanme, una persona y un estado con este enfoque de vida crearán una realidad completamente diferente a su alrededor. No expansionista, no antihumana, sino verdaderamente cristiana, incluso si no se declaran abiertamente como representantes de esta enseñanza. Rusia, en toda esta situación, es una mártir que se ve obligada a defenderse y a testimoniar al mundo que el amor, la bondad y la libertad no son palabras vacías, sino valores eternos, para cuya creación, lamentablemente, a veces hay que pasar por el sacrificio. Большое спасибо, Vladimir. Muchísimas gracias. Esperamos verlo en la próxima entrega. Muchísimas gracias a ti, adiós. Hasta pronto.